días, hermanos. Buenos días, hermano. Buenos días, familias de la Casa de Oración Jesús es el Camino. Y todo aquel que se conecta por primera vez a este en vivo, a este tiempo que le dedicamos cada domingo a nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Una vez más estamos felices que nos puedan acompañar en esta transmisión en vivo de la Casa de Oración Jesús es el Camino. Es tiempo de reunir a la familia y aun cuando nos encontremos de repente solos en casa, les pedimos que recuerden que el Señor, nuestro Dios, omnipotente, omnipresente, puede estar tanto en su hogar como en nuestra casa. ¿Sí? Vamos a dar inicio a este tiempo dándole gracias al Señor porque hemos llegado hasta este momento. La palabra de Dios dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Y aquí tengo conmigo un salmo muy hermoso que siempre leo, lo pueden abrir en sus Biblias, que dice así, Salmo 103. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Es hermoso saber que podemos alabar a un Dios todopoderoso, un Dios soberano, eterno, que podemos contar con nuestro Dios en medio de estas circunstancias. Tal vez algunos de ustedes han vivido situaciones difíciles, han recibido noticias difíciles en el transcurso de esta semana, pero déjeme decirle que si usted confía en el Señor, si se acerca a Él va a responder. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Conforme a su voluntad, Él responderá. Bueno, queremos orar juntos para dar inicio a este tiempo en que escucharemos la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, para comenzar con la palabra de Dios. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos conectarnos, Señor, con las familias que están al otro lado, Señor. Porque tú quieres, Señor, hablarles a ellos, Señor. Tú quieres tocar los corazones de los que están allí atrás, conectados aquí a nosotros. Te pido, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, que impacte los corazones de todos aquellos que están ahí detrás. Señor, que esta palabra que van a recibir, Señor, impacte sus vidas. Haya un cambio en sus vidas. Que se acerquen más a ti, que te busquen más a ti, que quieran, Señor, caminar en tus caminos, que quieran seguirte y se aparten de tantas cosas de las cuales tú los quieres proteger, tantas cosas malas, tantos peligros que hay, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Háblanos ahora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar, hermanos. Y vamos a tratar un tema que está conectado con lo que hemos estado hablando las semanas anteriores. Hemos estado hablando de estar preparados, de volvernos a Dios, que es lo que el Señor quiere en estos tiempos. El Señor quiere que todos nos volvamos a Él. Él no quiere que nadie se pierda. Y hoy día vamos a estar hablando del tema de volver al camino. Volver al camino porque a veces en este caminar en el Señor no podemos salir del camino. No podemos salir y es muy fácil salirse del camino. Ahora lo vamos a ver. Sin embargo, el Señor nos enseña cómo volver al camino. Ahora, ¿cuál es el camino? Nosotros cuando recibimos a Jesús, llegamos a conocer a un Jesús que no conocíamos antes. Ya sea porque
teníamos alguna enfermedad, teníamos algún problema, tal vez económico, un problema familiar, problemas en el matrimonio. El asunto es que por diversas razones llegamos algún día a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y esa palabra tocó nuestros corazones y decidimos abrirle nuestro corazón a Dios. Invitamos a Jesús a nuestras vidas y a partir de ahí comenzamos a descubrir un mundo que no conocíamos. Comenzamos a caminar en el camino de Jesús. Y en un tiempo de ese caminar puede ser incluso allí mismo, el día siguiente, después de haber recibido a Cristo, podemos ser impactados por la presencia y el amor de Jesús en nuestras vidas, que queremos contarle a mucha gente nuestra experiencia, queremos que mucha gente conozca a Jesús, queremos que todos sean salvos, queremos que se conviertan todos, queremos predicarle a nuestra familia, a nuestros hermanos, a todos queremos predicarle la palabra de Dios para que conozcan a este Jesús. Eso se llama el primer amor. Nosotros experimentamos el primer amor de Jesús en ese caminar. Después de haberlo recibido puede ser inmediatamente, como puede demorar algunos meses, pero experimentamos. Todos los que estamos en el caminar de Cristo, todos los que hemos recibido a Cristo, experimentamos un primer amor. ¿Qué es el primer amor? Es ese deseo de querer compartir la palabra de Dios con todos. Ese deseo de que nadie se pierda. En ese caminar con Jesús, en ese tiempo que estamos enamorados de Él, a pesar de eso, puede suceder que un creyente, alguien que está en el camino, se comience a apartar de Él, comience a salirse del camino. Sucede, en muchos casos sucede. Vamos a tratar justamente ese aspecto. Es un tema muy delicado, muy peligroso, porque habiendo estado en el camino del Señor, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Jesús está con nosotros y el Señor quiere que nos mantengamos en su camino. Sin embargo, muchas veces nosotros nos descuidamos y volvemos a algo de lo que estaba en nuestro pasado, de donde nos sacó el Señor. Porque cuando nosotros comenzamos a caminar en el camino de Jesús, guiados por Él, porque Él es nuestro pastor, dice la Escritura, y nosotros sus ovejas, muchas veces nosotros podemos caer en la tentación de volver a mirar algo de lo que está atrás. El Señor, cuando nos conduce en su camino, nos pide que cortemos con varias cosas. Él es el que va poniendo en nuestro corazón que mejor no te juntes ya con esa amistad, porque te está trayendo cosas que le desagradan al Señor. Entonces tú mismo, por propio deseo, dices, no, ya no voy a tener contacto con esto, ya no voy a hacer esta actividad, ya no voy a ver pornografía porque sé que le desagrada a Dios, ya no voy a estar metido en este negocio que es oscuro, no me gusta, ya no voy a estar coimeando con los policías, porque sé que le desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que ha sido puesto en ti, que no quiere que estés envuelto en esa cosa. Quieres cortar con las mentiras, quieres cortar con una relación extramatrimonial que tenías, quieres cortar porque el Señor que está contigo pone en tu corazón que hagas eso. Entonces tú comienzas a cortar con ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto eso en tu corazón. En ese caminar que sientes un gozo de conocer este camino que no lo conocías antes, conocer a este Jesús, y que ves que es real y que ves que está realmente cambiando algo en ti, puede ser que en ese caminar algo suceda, puede ser que uno comience a mirar atrás y desees volver a tocar algo o probar algo de lo que habías dejado. Ahí viene el problema. Entonces ahí viene el problema cuando uno decide mirar atrás y comienzas a ser tentado a tocar o a volver a experimentar algo de lo que habías dejado, de lo que tú mismo habías dejado, de lo que tú mismo habías decidido cortar o dejar porque así el Señor lo había puesto en tu corazón. Entonces cuando uno mira y decide probar o tocar algo de lo anterior, es cuando comienza a enfriarse la relación con el Señor. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo no quiere eso. El Espíritu Santo quiere que te mantengas en el camino, porque Él te rescató de ese camino, Él te sacó de ese camino y quiere que lo sigas a Él porque sabe que esto es bueno para ti, esto es lo que te conviene. Este es el caminar que te va a conducir a bendiciones, a que conozcas cuál es tu misión en este mundo, a que finalmente después de esta vida vayas a la vida eterna con Jesús, con Dios. Ese es el caminar, no el otro.
Allá donde nosotros vivíamos haciendo lo que nosotros queríamos, nuestra manera, antes de conocer a Jesús, hacíamos lo que nosotros queríamos, estábamos envueltos en nuestros pecados, ahí estábamos apartados de la vida eterna. Y la gente, seguramente mucha gente se sorprende al escuchar esto, pero así es. Estábamos apartados de Dios, desconectados de Dios, no íbamos a ir al cielo de ninguna manera, aunque mucha gente cree que sí. Pero no es así. Nosotros que conocemos las Escrituras, si usted va a conocer ahora lo que está en las Escrituras, va a darse cuenta de que no es así. Este es el caminar que nos conduce al Señor, siguiéndolo a Él, siguiendo lo que Él pone en nuestro corazón después de haber recibido a Cristo. Sin embargo, en este caminar podemos nosotros vernos tentados a mirar atrás. Y cuando uno pone sus ojos atrás es cuando comienza el problema. Entonces como que nosotros nos distanciamos del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, que es el tesoro más grande que podemos haber recibido. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a conducir a la vida eterna, nos guía por el camino que nos lleva a la vida eterna y a las bendiciones que Dios tiene para nosotros en esta vida. Bendiciones de salud, de economía, de unión familiar no solamente nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, de bendiciones por generaciones, todo eso nos ofrece el Señor porque nos ama. Entonces, cuando uno hace esto, aunque sea por una cosa, ahí comenzamos a distanciarnos con el Espíritu Santo. Cuando comenzamos a mirar algo, a ser tentados a mirar o a tocar algo de lo que el Señor nos había pedido que cortemos o que dejemos, ya sean personas o cosas o actividades. Estamos hablando de, por ejemplo, si el Señor había puesto en nuestros corazones que cortemos con cierta red social, que hay algo de información que nos contaminaba y nosotros lo habíamos hecho. Dejamos de ver eso y de pronto nosotros volteamos y volvemos a ver. Volvemos a probar un poco, pero ¿cómo estará eso? Entonces ahí es donde nosotros nos comenzamos a distanciar del Señor, comenzamos a apartarnos del Señor y lo más triste, lo peor es que no nos damos cuenta de eso. Nosotros lo vemos como que es algo normal. No pasa nada, no pasa nada, hago esto y después sigo acá en mi camino. No voy a continuar haciendo eso, solamente quiero probar un poco de esto que hacía antes. No funciona así. Vamos a explicar claramente ahora para que usted sepa los riesgos, lo peligroso que es mirar atrás y volver a agarrar algo de lo que habíamos dejado. O también no solamente es eso, si nos involucramos en actividades que nos van a apartar del Señor. Ya sea porque son actividades que nos ocupan tiempo, que nos consumen tiempo y que nos va a descuidar de ese camino que ahora estamos. Ya sea porque tenemos interés en ganar más dinero y de pronto se presenta una oportunidad, pero esa oportunidad que me puede generar más dinero implica que yo ya no siga manteniendo esta relación que estaba teniendo con el Señor. O puede ser que me veo atraído a algo que es malo, algo que sabemos que es incorrecto, que lo sabemos. Todas esas cosas nos separan del Señor y nos hacen que nos vayamos en una dirección que no es la que el Señor quiere. Y eso no nos damos cuenta, como decía al comienzo, no nos damos cuenta. El Señor que nos ama quiere que nos mantengamos en este camino, nosotros decidimos mirar atrás por algo y ahí es donde comenzamos a apartarnos de eso. Eso es cuando uno se comienza a deslizar. En la palabra de Dios habla de deslizarse, que es peligrosamente comenzamos a movernos hacia este lado cuando deberíamos ir hacia este otro lado. El Señor nos quiere llevar por este camino porque Él sabe que es el camino correcto, Él sabe que este es el camino que nosotros debemos conducirnos para que estemos protegidos por Él, para que estemos cuidados por Él. Pero si nosotros decidimos mirar para atrás, nos salimos de la protección de Él, porque al alejarnos de Dios nos salimos de su protección y entramos en una zona de peligro en donde ya la cobertura que recibíamos de Dios, al salirnos del camino, perdemos su protección. Es muy peligroso y el Señor por eso quiere que nos mantengamos siempre protegidos por Él, porque Él nos ama y quiere cubrirnos, quiere ayudarnos, quiere que estemos protegidos de enfermedades, de una serie de situaciones que se nos puedan presentar. Él nos libra de todo eso. ¿Qué pasa cuando uno mira hacia atrás? Decíamos, se va enfriando la relación con el Señor, nos distanciamos del Espíritu Santo y comenzamos a probar algo de donde el Señor nos había sacado. Estamos regresando a un camino de donde el Señor nos había sacado. Entonces se va enfriando poco a poco nuestra relación con el Señor. Ya no disfrutas, miren, las características de esto es que ya no disfrutas tanto de las cosas del Señor como disfrutabas antes. Te vas volviendo a hacer algunas actividades de antes que habías dejado o que ya te habías distanciado, vas volviendo poco a poco, esto es poco a poco, vas volviendo a involucrarte en algunas de las actividades que habías dejado tú mismo de hacer.
pasas a quitarle tiempo de las cosas que le dedicabas al Señor para comenzar a dedicarle tiempo a las cosas que habías dejado, o las cosas que sabes que te apartan del Señor. Pero el cambio tú lo tomas como normal, no lo ves como algo raro. Es muy sutil, te deslizas, no lo ves como algo raro. No, tú dices, no tiene nada malo, no pasa nada, no tiene nada malo. Eso es lo que tú crees. No te das cuenta que te estás apartando de Dios, no te das cuenta. Eso es lo peligroso, que no nos damos cuenta. ¿Crees que tu relación con Dios se mantiene? No, estoy tocando esto, quiero ver solamente temporalmente esto, ocupar esto un poco más de tiempo, pero no estoy descuidando mi relación con el Señor. Mentiras, son mentiras. Sí estás descuidando tu relación con el Señor porque el Espíritu Santo ha sido contristado. Tú lo has apartado a Él. Y aun cuando te percates más adelante del cambio, aun cuando te percates que realmente, bueno, sí, o sea, es cierto, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero leer la palabra del Señor, tú te percatas de eso, no consideras que sea grave. No, mi relación con el Señor sigue buena. No, realmente yo estoy bien con el Señor me ama, yo estoy seguro que estoy bien con el Señor cuando. No es así, no es lo que tú crees, es lo que nos enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo se ha contristado, te has apartado y estás en peligro y no te estás dando. En la palabra de Dios, en el libro de Hebreos 2.1, podemos ir al libro de Hebreos 2.1, dice algo que podemos leer. En el libro de Hebreos 2.1 dice: por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué significa eso? Que dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Alguien es diligente cuando hace las cosas poniéndole mucha atención, mucho interés por hacer las cosas bien. El Señor nos llama acá y nos dice que atendamos las cosas del Señor con diligencia, poniéndole interés, poniéndole empeño, poniéndole esfuerzo en las cosas del Señor. No es cualquier cosa. Esto es conectarnos con el Señor, con el camino que nos va a llevar a las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Que el Señor quiere que le pongamos atención, interés en las cosas del Señor, que las atendamos con diligencia. No sea, dice la Escritura, que nos deslicemos. ¿Por qué dice deslizar? Porque suavemente, no te das cuenta, estás cambiando de posición. ¿Y por qué es tan sutil? ¿Por qué es tan que no te des cuenta? Porque hay un engaño detrás de eso. Hay un engaño y el engañador está detrás de eso. Un creyente se desliza cuando va desinteresándose de las cosas del Señor. Cuando ya parte del tiempo que le dedicaba al Señor comienza a dedicarlo a otras actividades. O sea, le está quitando el tiempo que le dedicaba al Señor por dedicarlo a otras actividades. Por hacer otras actividades que antes hacía, por ejemplo, antes leía la palabra de Dios, antes oraba y ahora cada vez menos, porque ahora estoy haciendo estas otras actividades. Entonces estoy desplazando al Señor por volver a otras actividades. Pero así es, eso sucede. Tan peligroso es esto que uno sin darse cuenta le está dedicando ahora menos tiempo al Señor cuando tiene más tiempo libre. O sea, ¿qué explicación le puede encontrar eso? Solamente que hay una oposición grande que se está encargando de obstaculizar la relación de usted con el Señor. Esa oposición grande, ya sabemos de quién viene, de nuestro enemigo. Nuestro enemigo, ¿quién es? Satanás. Que sabemos que está detrás de todas estas cosas, porque cuando usted comienza a caminar en el camino de Dios, cuando usted comienza a seguir al Señor, el enemigo se opone para que usted no vaya en ese camino, sino para que usted se aparte del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes en mantenernos en este camino, no así nomás que usted que se mantenga en ese camino pasivamente, no, porque hay obstáculos que tenemos que vencer, hay enemigos que tenemos que vencer. ¿Cómo es este proceso? Comienzan a venir pensamientos a nosotros para tentarnos para volver hacia atrás. Pensamientos que no vienen de Dios. Pensamientos que dicen, pero bueno, ¿qué pasa si veo esto? ¿Qué pasa si vuelvo a esto otro? Esos pensamientos no vienen de Dios, son pensamientos engañosos y que nosotros tenemos que saber identificarlos. Los pensamientos de Dios lo mueven a usted a hacer las cosas de Dios, a que lo busque, que se interesen en compartir su palabra, que leen la Biblia, que se interesen en las cosas del Señor. Los pensamientos que no vienen de Dios son los que lo mueven a usted a que haga otra. Muy claro lo tiene que tener, no se deje engañar. No, pero no tiene nada de malo, pero ¿qué tiene de malo que yo vea esto? Esos no son pensamientos del Señor. ¿Han tenido esos pensamientos? Creo que todos hemos tenido esos pensamientos de que ¿qué tiene de malo que yo haga esto o el otro de acá antes? Bueno, esos pensamientos no vienen de Dios. Ya usted sabe quién viene.
no vienen de Dios. Porque el Señor solamente quiere que te dirija por este camino. Usted tiene que saber es que el Señor lo ha puesto en este camino porque lo ama y porque tiene algo grande y bueno para usted. No es cualquier cosa. Entonces, si usted se desvía por regresar a hacer cosas que le agradan, le gustan a usted, eso es que usted está lidiando con su carne, con sus deseos, sus gustos, sus placeres, y ese es el problema. Eso es lo que nosotros siempre vamos a tener que luchar contra eso, o por un buen tiempo, y es que tenemos que procurar mantenernos en el camino del Señor y no caer en tentaciones. Por ejemplo, está el volvernos a este camino para ganar más dinero. Está volvernos a este camino porque tenemos más ocupaciones, más carga, más... Entonces, eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero lo malo que tiene es que nos está acortando, disminuyendo el tiempo que le dedicamos al Señor. Ahí está el problema. No es que la actividad en sí sea mala, ojo, no es que la actividad en sí sea mala. ¿Qué tiene de malo que nosotros hagamos más deporte, que trabajemos más? No, no tiene malo. El problema es que le estoy dando más tiempo a eso que al Señor. Entonces, esto sucede al comienzo sin que nos demos cuenta. Por eso son los primeros días, esto comienza y nosotros tenemos que detectarlo a tiempo. Porque si nosotros nos mantenemos en este camino, eso es lo peligroso. Porque como tiene la característica que es lento, pausadamente, y no te das cuenta, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto que no nos demos cuenta? Porque acá hay un tema espiritual, hay espíritus que están de por medio. El enemigo entra y lo que sucede es lo siguiente. ¿Por qué es que una persona no se da cuenta de esto? Porque nuestros sentidos espirituales, no los sentidos que nosotros tenemos, nuestros 5 sentidos, sino los sentidos espirituales, es decir, lo que nos conecta con Dios, cuando uno voltea hacia este lado para hacer cosas que ya no debería hacer, o que nos apartan del Señor, nuestra conexión con el Señor se ve interrumpida, como habíamos dicho, el Espíritu Santo se aparta, entonces ya no tenemos esa conexión con el Espíritu Santo que teníamos antes. Entonces ya no le escuchamos su voz como la escuchábamos antes. Ya no lo podemos seguir como antes porque se ha bloqueado esa comunicación. Es como, ¿se acuerdan cuando Jesús nos habló y decía, yo soy el pastor y ustedes mis ovejas? Mis ovejas conocen mi voz y me siguen, decía Jesús en Juan 10. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Eso es cuando usted está en el camino, usted conoce su voz y lo sigue, pero cuando usted mira para atrás, cuando usted comienza a tocar, a probar alguna de las cosas que hacía atrás, usted deja de escuchar la voz del Señor, se interrumpe, se bloquea esa comunicación. La Escritura dice que cuando nosotros comenzamos a probar lo que había antes, nuestra comunicación se ve interrumpida. ¿Por qué? Porque nosotros nos mantenemos en la luz cuando estamos en obediencia al Señor, pero si nosotros volvemos hacia atrás, nuestra visión comienza a ser nublada. Y si parte de nuestra visión es nublada, dice la Escritura, todo nuestro ser estará en tinieblas. O sea, al hacer esto hemos salido de la luz para pasar a las tinieblas. Así es. Entonces, perdemos el sentido, ya no escuchamos la voz del Señor, ya no la escuchamos, estamos cayendo en sordera espiritual. La voz del Señor que nos decía que Jesús nos dijo, mis ovejas conocen mi voz, mis ovejas ya no están conociendo mi voz porque decidieron mirar atrás. Entonces las ovejas ahora están escuchando otra voz, la que está por acá, y se van desviando. Ese es el problema, se salen del camino. Por eso es que hablábamos de cómo uno se aparta de los caminos del Señor. Poco a poco dejó de escuchar la voz del Señor y ahora está escuchando la otra voz que lo llama a seguirse para acá. Ahí está el problema. Nos volvemos sordos espirituales, ciegos espirituales. Y en pocas semanas, si uno sigue en este camino, se enfrió su relación con el Señor. Así de peligroso es. Apagamos la voz del Señor. Nosotros la apagamos. Él no se fue, nosotros lo sacamos cuando decidimos mirar atrás. Es muy delicado, muy peligroso porque usted puso un pie en las tinieblas. De donde el Señor lo había sacado, usted puso un pie en la tiniebla. Eso contrista al Espíritu Santo y las tinieblas no se quedan ahí, se encargan de cubrir toda su visión de tal manera que ahora usted está todo en tinieblas. Pero si yo puse un pasito nomás, así funciona el mundo espiritual. Así que usted está conociendo cómo es, así funciona el mundo espiritual. Esto no es como en el mundo terrenal, que usted dice, bueno, me voy a fumar un cigarrito y no pasa nada. O sea, esto no es cuestión sencilla, esas son cuestiones espirituales que están por encima de las que vemos y que son las que atan a uno y no lo dejan salir. Por eso decía que esto es muy delicado, uno debe de mantenerse en el camino porque es muy riesgoso salirse. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que se me están viendo tal vez han salido. Entonces ahora vamos a ver qué hacer también, porque no es que no haya forma, el Señor siempre nos da una alternativa, siempre.
Pero eso sí, cuanto más te alejes, cuanto más sigas en este caminar, te va a ser más difícil regresar. En cambio, si tú a la primera, o sea, ni bien comienzas a detectar esto, te vuelves al Señor, eso es pronto, eso es rápido, sí, eso es lo ideal. Digamos, ni bien tú estás viendo que algo está pasando en ti, que está volviendo a lo de antes, tienes que regresar, tienes que regresar. Es muy peligroso mantenerse aquí, cuanto más te mantengas aquí, es muy peligroso regresar. Porque ya no quieres, ya te agradan las cosas que has visto al otro lado, ya perdiste tu conexión con el Espíritu Santo y el enemigo se encarga de ponerte más cosas aquí para que te agrades de estar aquí, nuevamente. Ahora quiero que vayamos a una historia, la historia de Giezi. Vamos al libro de Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5. Vamos a ver quién es este personaje Giezi. Segunda de Reyes 5, del 19 al 27. Abran sus Biblias, siempre traigan sus Biblias cuando estemos en esta reunión. Les voy a dar antecedentes primero que nada. Aquí hay tres personajes en esta historia: Giezi, Eliseo y Naamán. Giezi es el siervo del profeta Eliseo, el gran profeta Eliseo. Y está después el general Naamán, es un militar importante de Siria. Este militar había sido sanado por el profeta Eliseo, había sanado de lepra. Y este Naamán estaba muy agradecido por el profeta que lo había, por medio de él, Dios lo había sanado. Entonces le quiso dar una serie de regalos. Muchos regalos, había ido con muchos regalos para darle, oro, muchas cosas muy valiosas había ido a dejar. Pero sin embargo Eliseo lo rechazó, le dijo: no, gracias, vaya en paz, no me tiene que dar nada, y no le aceptó. No le aceptó, pero todo quedó en paz, todo quedó bien. Naamán estaba feliz porque había sido sanado de lepra y Eliseo bien simplemente le dijo que no podía aceptar los regalos que le daba. Y muy bien, porque así sabemos nosotros que el Señor sana y no cobra cuando sana. Así es el Señor, es tremendo el Señor. Lo había sanado nada menos que de lepra. Estaba feliz Naamán yéndose. Entonces Naamán se fue, se estaba yendo, y ahí comienza esta historia de qué pasó con Giezi, el segundo de Eliseo, que se interesó por ese dinero, por esos regalos que eran muy valiosos, que Naamán quiso darle a Eliseo, pero no se lo dio porque Eliseo le dijo que no era necesario. Entonces veamos la historia. Yo la voy a leer. Segunda de Reyes 5, del 19 al 27. En el verso 19 dice: y él le dijo, ve en paz. O sea, Eliseo le estaba diciendo a Naamán, ve en paz. Se fue pues Naamán, ¿verdad? Y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, mire, comenzó a pensar ya entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. O sea, se interesó en eso que Naamán quería regalarle a Eliseo, pero Eliseo le había dicho que no. Pero él se interesó. Codicia. Estamos viendo que hay una codicia, un interés por ahí. Continuamos. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía, mire lo que dice, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Mire pues, continuamos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, es decir, más talentos de lo que había pedido. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevaran delante de él. Versículo 24. Y así que llegó a un lugar secreto, Giezi se lo llevó a un lugar secreto, esto que le había dado Naamán, y él lo tomó de manos de ellos y lo guardó en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, o sea, a sus siervos de Eliseo, a sus criados que le había pedido que lo ayuden a llevar estas cosas. Y él entró, Giezi entró y se puso delante de su señor, o sea, de Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. 26.
Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y saltó de delante de él leproso, blanco como la nieve. O sea, esto blanco como la nieve se había invadido de lepra a su cuerpo en ese preciso momento. ¿Qué vemos aquí? Primero, en el versículo 20, vemos cómo Giezi, al ver que su amo, el profeta Eliseo, no aceptó los regalos que trajo Naamán, que eran muy valiosos, dejó entrar pensamientos acerca de que él podía acceder a esos, que él podía y quería ir tras ellos. Entonces dejó pensamientos peligrosos de codicia por tener eso. Todo indica que Giezi, desde antes de esta oportunidad, ya él tenía un tema de desear cosas que no tenía, codicia. Ojo, hay que tener cuidado con algunos sentimientos como este, de desear algo que no tienes, porque cuando pasan esas cosas, cuando hay una insatisfacción, cuando hay un deseo de algo que no te está molestando, se te va a presentar el enemigo para ofrecerte esa posibilidad, para que tú caigas en un pecado por tener eso que te está causando una insatisfacción. Por ejemplo, acá parece que Giezi tenía una insatisfacción respecto a lo que tenía y quería más. Entonces el enemigo le presentó esa oportunidad en su pensamiento. Mira, puedes tener esto. Ay, ve, tómalo. Giezi lo maquinó, lo pensó, lo elaboró y fue tras ello. Ese es el primer aspecto que estamos viendo en esta historia. Que Giezi elaboró, permitió que pensamientos negativos lo hicieran salir del camino en que él estaba, porque Giezi era un siervo de Eliseo, era un hombre que tenía un gran futuro. Él podía ser el sucesor del gran profeta Eliseo, el sucesor. Porque Eliseo, ¿sabe qué? Fue el sucesor del gran profeta Elías. O sea, Elías murió y dejó encargado a Eliseo. Y Eliseo podía haberle encargado a Giezi. Y hubiera sido tremendo, porque era el gran profeta Eliseo y podría haber sido otro gran profeta Giezi. Sin embargo, no fue así. ¿Por qué? Porque dejó entrar esos pensamientos que lo impulsaban a hacer algo incorrecto, porque él sabía que era incorrecto eso. A continuación, en el verso 22, habla de la mentira. Giezi le dijo a Naamán, mi señor me ha enviado. Su señor no lo había enviado, él estaba yendo por su cuenta, no lo había enviado, le mintió. Mire cómo se va complicando la cosa. Y le contó una historia, que han venido dos jóvenes, hijos de profetas, y necesitamos que nos dé esto. Mentira, una mentira tras otra. Se va complicando la situación. Le pidió a Naamán una cantidad y Naamán le ofreció más. Y él decía, no, suficiente con esto, pero en realidad él quería más. Y Naamán le ofreció más y se quedó con eso. Era la codicia que estaba envolviendo ya en sus pensamientos, que él había permitido todo esto. Y en ese momento parecía que él estaba ciego, porque ¿cómo podía haber caído en esto? Pero ahí está. Una vez que uno pone su pie atrás, hacia atrás, le hemos dicho que como que se nubla nuestro entendimiento espiritual. No vemos realmente que estamos en peligro, como si Dios no se fuera a dar cuenta. Así sucede cuando uno pone un pie en las tinieblas, en los terrenos incorrectos, las cosas que nosotros habíamos hecho antes, en hacer cosas que nos apartan de nuestro tiempo que le dedicamos al Señor. Sutilmente Giezi fue enredándose cada vez más. Mira a continuación qué pasa. En el verso 23, bueno, involucró también a sus criados para que le lleven las cosas. Sus criados fueron involucrados por él, ¿verdad? Involucran a otros, ¿verdad? Así es cuando uno tal vez en las cosas que nosotros hacemos involucramos a otros, y estas personas caen también en fallar, ¿no? Esto es peligroso, esto pasó con él. Después en el verso 24 dice que Giezi guardó todas estas cosas en un lugar secreto. Ya cuando había regresado, guardó las cosas en un lugar secreto. Mucho cuidado con los lugares secretos. Nosotros no debemos tener lugares ocultos, secretos, donde estemos a solas. Mucho cuidado, ya hemos estudiado esto antes. Que allí donde es el lugar donde usted está a solas, donde usted abre su computadora a solas, donde usted tiene su celular con clave para que nadie lo vea, allí
está metido el enemigo para hacer que usted caiga en alguna trampa, para que usted falle, para que usted le falle a su esposa, para que los hijos le fallen a los padres, para que usted le falle a Dios en general. El enemigo trabaja en las personas que están en lo oculto, que tienen cosas en clave, que tienen cosas con llave para que nadie lo vea. El Señor no trabaja así. El Señor es la luz. Donde hay luz todo está visible, todo se permite ver. Donde hay oscuridad y algo oculto, trabaja Satanás. Mucho cuidado. Giezi tenía esto en secreto. Luego, ¿qué pasó? Se presentó delante de su Señor. En el verso 25, el siervo se presentó delante de su Señor como si nada, después de haber hecho sus trampas, sus mentiras, se presentó delante de su Señor. ¿Sabe qué? Usted cuando venga a la iglesia, cuando se presente delante del Señor en oración, no se le ocurra presentarse habiendo hecho trampas, habiendo hecho mentiras. Primero que nada, pídale perdón al Señor. Arrepiéntase cuando usted se vaya a presentar delante del Señor para pedirle en oración algo, cuando vaya a la iglesia, porque aquí Giezi se presentó delante de su Señor con sus mentiras, con sus engaños. ¿Y qué le dijo? Le dijo que no pasaba nada, como si nada se presentó. Y ahí le vino, como ya sabemos, ya hemos leído, lo que le dijo el profeta. El profeta le dijo, yo estuve ahí, le dijo. Y ahora vas a recibir tu castigo. Y recibió su castigo no solamente él, sino su familia, para siempre. O sea, la falta de Giezi condenó a su familia, no solamente a él, a su familia. Ahora, ¿usted qué va a decir? ¿Que Dios me va a castigar así por yo haberme apartado de él? Realmente tenemos la ventaja, el privilegio de que nosotros no estamos viviendo en esta época. En esta época sí, así sucedía, porque el Señor en esta época quería frenar el pecado. Quería frenar el pecado porque quería salvar a la mayoría de su pueblo. Frenaba el pecado. Pero ahora estamos viviendo la época después de Cristo de misericordia y de gracia. El Señor extiende su misericordia. Es decir, si nosotros cometemos falta, si nosotros nos volvemos atrás, el Señor nos da nuevas oportunidades para que nos volvamos el camino. Pero eso sí, usted tiene que volverse al camino, porque si no se vuelve al camino, evidentemente va a estar en desgracia. Es cierto, le viene la muerte, tiene que volverse al camino, porque el Señor nos concede esas nuevas oportunidades. Entonces, y esa oportunidad está hoy día acá, porque usted está recibiendo esta enseñanza para que usted, si es que cometió ese error, si es que miró para atrás, dejó de prestarle la debida atención al Señor, entonces hoy es tiempo de volverse al camino, porque el Señor para eso nos ha mandado a hacer esta prédica, porque está tocando a nuestros corazones, está llamando a nuestros corazones para que nos volvamos a él. ¿Qué pasó con Giezi? Giezi creyó que Eliseo no se daría cuenta, pero si Eliseo hablaba con Dios, él sabía, Giezi había visto que Eliseo estaba totalmente conectado con Dios. Se olvidó de eso, creyó que nada malo pasaría. ¿Cómo puede suceder eso? Que si Giezi sabía todo esto, sabía que Dios le hablaba a Eliseo, sabía que Eliseo tenía comunicación con Dios. ¿Cómo puede suceder eso? Por lo que yo le dije. Porque se nubla el entendimiento cuando uno pone un interés, un pie en lo incorrecto, en la trampa, en lo falso, en lo turbio, en aquello que así no sea falso ni turbio, así sea correcto, pero me aparta del camino del Señor, o el Señor ya había puesto en mi corazón que lo deje. Y yo volví a eso. Todas esas cosas nos apartan del camino, turbian nuestro entendimiento y acabamos cometiendo tonterías que después no entendemos por qué pasó. Yo no sé si usted ha visto alguna vez en televisión, hay muchas veces se va a un asesinato, ¿verdad? Un esposo que le quita la vida a su esposa. Muchos casos hemos visto de eso. Yo me acuerdo el caso de un jovencito que le prendió fuego a una chica en un ómnibus porque la chica no se interesó en él. Él sí en ella, pero ella no se interesó en él, le prendió fuego. No me acuerdo el nombre, pero la chica falleció. Y cuando lo entrevistaron al jovencito ese, ¿qué pasó? Como que, no sé, en ese momento, algo, o sea, no daba explicación, como que no entiende por qué pasó, pero pasó. Es eso, cuando uno pone sus pies en algo incorrecto, algo malo, el enemigo se encarga de nublar el entendimiento y le empuja a la persona hacia que cometa ese acto que la misma persona después dice, no entiendo cómo lo hice, no sé qué me pasó, se me nubló, escuché unas voces que me decían, hazlo. Así trabaja el enemigo. Así trabajó con Giezi y así trabaja con nosotros. Entonces, mucho cuidado, porque detrás de todo esto hay un engaño. Entonces, por eso es que estos terrenos son muy peligrosos y no debemos pisarlo como si nada. No.
Mucho cuidado. Giezi había sido engañado, así como todos los que comienzan a hacer actos que lo apartan del Señor son engañados. ¿Por qué? ¿Cómo puede suceder esto? Cuando usted comienza a separarse del Señor, comienza a deslizarse. Giezi se deslizó, cayó en sus pensamientos incorrectos, se dejó llevar por ellos y fue presa de ellos porque ya después no pudo salir. Este proceso en el cual el entendimiento nuestro se nos nubla, en el cual nuestra visión espiritual se nos nubla, por si acaso, no vamos a ir ahora, pero se lo dejo el pasaje, está en Lucas 11:34. Ahí explica cómo es que sucede esto, que nuestro entendimiento se va nublando porque le damos pase nosotros a algo que no deberíamos. Nuestra vista, nuestra visión ya no está en la luz, está todo nublado, nos volvemos a las tinieblas, y ahí es donde el enemigo trabaja y hace que hagamos cosas que no queríamos hacer. Ahora, Giezi tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando estuvo con su amo y no lo hizo. Si se hubiera arrepentido no hubiera pasado nada, pero no, siguió, mantuvo el engaño hasta cuando se presentó delante de Eliseo, no se arrepintió. Si nosotros volvemos a las cosas de antes, mucho cuidado, estamos en esa situación, estamos en peligro. No hay forma de que nosotros digamos algo así como que, Señor, sí, yo te voy a seguir en tu camino, pero déjame un ratito, voy aquí a hacer estas cosas en las tinieblas y vengo. No, el Señor lo sacó de este terreno. El Señor lo sacó de las tinieblas para llevarlo por el camino de la luz. Si usted quiere volver a esto, por un tiempito no va a poder, porque ahí lo va a atrapar el enemigo. No se puede jugar con eso. El Señor lo rescató de él. El Señor lo rescató. Hay algunos que han estado en alcoholismo, en drogas. El Señor lo rescata. Esas personas que han sido rescatadas no pueden, no deben volver a probar un poco de lo que había antes. El Señor los rescató de ahí y los mantiene en la luz y los protege. Pero si ellos vuelven y por tentación caen, el enemigo los vuelve a atrapar en el vicio y peor. Mucho cuidado con esto, es así como lo estoy diciendo. Eso le pasó a Giezi. Giezi dijo, voy a probar un poco de esto y no va a pasar nada. No, sí pasó. Y no volvió y ahí fue su fin de Giezi. En el caso de Giezi, la tentación fue la codicia. La codicia. Él quería más y se presentó la oportunidad de tener más y parecía fácil. Dijo, esta es mi oportunidad. En el caso de Giezi fue la codicia. Yo le pregunto a usted ahí en su casa donde se encuentra, ¿cuál es su caso? ¿Por qué usted volteó y comenzó a mirar algo que usted sabe que lo distancia del Señor? ¿Por qué volvió a participar en una actividad que sabe que lo distancia del Señor? ¿Por qué volvió o por qué se metió en algunas actividades que sabe que lo van a separar del Señor? Tal vez no se dio cuenta, porque ya hemos visto que no se dio cuenta, no se da cuenta uno. Pero ¿cuál es su actividad? Usted tiene que identificar esa actividad o esas actividades o esas situaciones que han hecho que usted se deslice y mire atrás. Porque eso usted tiene que identificarlo, porque tiene que cortar con ellas y tiene que volverse a con ellas. Es la única forma, no hay otra. Tiene que identificarlo. O sea, ahora que está ahí, usted ahí identifíquelas. Ahora vamos a orar por ellas. Ahora, tal vez no se haya puesto a pensar en esto, pero ¿cómo cree que se sintió Jesús en ese momento? ¿Cómo cree que se siente Jesús cuando usted deja de mirar el camino donde está y comienza a mirar algo de donde Jesús lo había sacado? O algo que lo distancia de él. ¿Cómo cree que se siente? ¿Sabe quién es Jesús? Jesús es el que dio la vida por usted. Jesús es el que murió para que usted pueda estar en este camino y pueda ser salvo. Por eso murió Jesús. ¿Cómo cree que se siente él? Jesús se debe preguntar, pero ¿cómo es posible que se vuelva a los brazos de su enemigo? Y sabe que yo aborrezco eso. ¿Cómo puede regresar a los brazos de su enemigo? Si yo mismo lo rescaté de ahí, ¿cómo puede volver ahí si yo mismo lo rescaté de ahí? ¿Cómo pudo abandonarme si yo di todo por él? ¿Cómo? Jesús quiere que tú ames lo que él ama, que tú aborrezcas lo que él aborrece. Pero tú cuando pones tu mano, pones tu pie en algo que él aborrece, te separas de Jesús. Él no quiere eso porque él quiere lo mejor para ti y sabe que ahí estás en peligro y te va a ir muy mal como le fue a Giezi. Jesús ve esto, ve estas cosas de que nosotros nos volvamos hacia algo que nos separa del Señor, como que está prefiriendo el pecado a él. Como que está rechazándolo
a Él que te vino a salvar. Lo estás rechazando. Así lo toma Jesús. Es importante que tú sepas cómo lo toma Él, porque así es. El Señor lo toma eso como que lo está rechazando. Lo está rechazando. Él vino, dio su vida para salvarte y tú dices, bueno, pero ¿qué pasa si vuelvo aquí? De ahí te rescató, de ahí te salvó, de ahí te sacó. El Señor toma esto como que tú le estás dando la espalda. Así de delicado. Y entonces así te lo digo yo para que lo tengas bien grabado en tu cabeza. Si tú miras para atrás, el Señor toma como que le está dando la espalda. El Señor no quiere eso para ti porque no te conviene. Tenemos un Dios que nos ama tanto, que es un Dios celoso contigo porque no quiere que te apartes de Él. Es un Dios celoso porque no quiere que te apartes de Él, porque sabe que si lo haces estás en peligro. Sabe que si pones un pie fuera del camino de donde Él te sacó, estás en peligro, estás en peligro. Él te creó para que estuvieras con Él y quiere que te mantengas en este camino y quiere que vayas a la eternidad con Él, a la vida eterna. Eso quiere decir. El Señor te ama, te mostró el camino, te llevó por acá, no quiere que te apartes de Él porque no te conviene, es muy peligroso. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, ya vamos a terminar el libro de Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2, del verso 2 al 5. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, es decir, que habla de Jesús. Jesús habla. Yo conozco tus obras, dice Jesús. Está hablándole Jesús a las personas de las iglesias. Mira, a usted, que también está yendo a la iglesia, si es que está yendo, a usted, a la persona de esa iglesia. Es decir, a la persona que conoce del Señor, que han estado caminando en el Señor, que le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Mira, está hablando cosas buenas, ¿no? Está elogiando realmente. Que decía que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Está elogiando, porque mire, no se dejó engañar, ¿no? Por apóstoles falsos, dice. Y has sufrido, ¿no? Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tremendos elogios que le habla, en este caso, a los de la iglesia de Esmirna, que es un tipo de iglesia, de 7 iglesias tipo que hay, a una en particular, pero es como que nos estuviera hablando a nosotros en este caso. Pero tengo algo contra ti, dice en el verso 4. Pero tengo algo contra ti. Una cosa contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. En el comienzo de la prédica hablamos del primer amor. Y el primer amor decíamos que es ese tiempo al comienzo que hemos recibido a Cristo. Estamos tan enamorados de Él que queremos compartirle la palabra a todos, queremos que todos se conviertan y que queremos que conozcan a ese Jesús maravilloso que nos ha sanado, que nos ha libertado, que nos ha ayudado. Queremos que otros lo conozcan. Entonces ese es su primer amor. Pero aquí dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, que ya no tienes esa pasión, ese deseo de predicar el evangelio a otros. Ya tal vez no les compartes la palabra a nadie, no les cuentas a nadie tu testimonio de dónde te sacó el Señor. El Señor, aquí en esta iglesia, señaló un montón de virtudes que tiene, pero señaló una falta. Y miren lo que dice a continuación, en el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, esto, que has caído y de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Es decir, vuelve, corrige y haz lo que debes hacer. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa quitar tu candelabro de su lugar? ¿Qué significa tu candelabro? Es la luz que tú tienes, la luz que te ilumina en el camino. Si te quita esa luz que es el camino del Espíritu Santo, te quedaste fuera. Eso es lo que te conduce al camino. Si tú no corriges eso, dice, y no te arrepientes y vuelves a hacer las cosas que deberías haber hecho, está fuera. Esto lo dice Jesús para ahora, para los tiempos de nosotros, porque esto es en el Nuevo Testamento para ahora. Parece que las personas de Esmirna estaban perdiendo su comunicación espiritual con el Señor en esta área y el Señor quería que se vuelva. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tendemos a salirnos del camino por diversas razones, pero el Señor nos llama, como dice acá al final, que nos arrepintamos y que nos volvamos al camino. El Señor quiere que nos volvamos al camino y nos da la salida. Esa es, que nos volvamos al camino. Entonces nosotros tenemos tendencia a salirnos del camino porque tenemos una naturaleza que es tentada
a volver a hacer las cosas que nos agradan, o a hacer las cosas que nos dan más dinero, pero no a seguir al Señor. Tenemos, por lo tanto, que ser vigilantes. Tenemos que evaluarnos frecuentemente, si se puede diariamente. Evalúese usted mismo y diga, hoy día me alejé del Señor. Esta semana que ha pasado me alejé del Señor o me acerqué. Evalúese, tiene usted que hacer eso, tiene que ser vigilante. El Señor le dice que sea diligente. Se está evaluando usted. Dígame, usted esta semana que ha pasado, ¿se ha acercado más al Señor que hace un mes? Esta semana está más cerca del Señor que hace 2 meses. Usted tiene que hacer esta evaluación, porque el Señor se la pide y el Señor le va a reclamar a usted que se mantenga en el camino. Mire lo que le pasó a Giesi, mire lo que está hablando el Señor a las iglesias de Esmirna. ¿Cómo regresar al camino? Ya vimos cómo uno se aparta del camino. ¿Cómo regresar al camino? Volviéndonos al camino de Dios. Tenemos que buscar a Dios. El primer paso es buscar a Dios. Es decir, usted tiene que entrar allí, a ese lugar secreto, pero el secreto donde usted le ora al Señor. Ese es el único lugar secreto donde usted sí debe estar, que es en su dormitorio. Entra, cierra la puerta y ahí usted está sola con el Señor. Ese es el lugar que sí les está permitido a usted para que hable con su Dios. Y a usted le abre su corazón ahí y le diga lo que le está pasando. Señor, mira lo que me está pasando, Señor. Estoy deseando hacer estas cosas, Señor. Ábrale su corazón. El Señor es su Padre. El Señor quiere que usted le cuente todo. No le oculte nada. El Señor, háblele todo. El Señor quiere que usted le busque. El Señor quiere que usted le abra su corazón y que le cuente sus preocupaciones. ¿Por qué usted está mirando, está volviendo? ¿En qué tentación cayó? ¿Qué es lo que lo hizo salirse del camino? Ábrale su corazón a Él. Y esto significa que usted le va a manifestar al Señor que va a cambiar. Si usted ofrézcale, Señor, ya no voy a hacer esa cosa. Y cuando vengan esos pensamientos a mí, dígaselo a Él también, yo no voy a volver a caer en ellos. Es decir, no solamente dígale que no va a volver a caer en eso, sino que si vienen pensamientos lo va a sacar. Tiene que poner de su parte, hemos dicho que tiene que esforzarse. Y pídale ayuda al Señor y el Señor lo va a ayudar. El Señor lo va a ayudar. De todas maneras, porque el Señor nos ama y nos quiere ayudar. ¿Por qué nos ama? Él nos da otra oportunidad. Él nos da otra oportunidad. Ahora se la está dando. El Señor quiere que si vienen esos pensamientos nuevamente, usted los saque. Usted diga, no, ahora ya sabe usted que hay un peligro tremendo ahí. Ya usted sabe ahora y diga, no voy a caer en eso. Voy a mantenerme en el camino del Señor. Porque si usted comenzó a mirar atrás es porque algo pasó. Usted tiene que identificar, como habíamos dicho hace un rato, por qué lo hizo, qué pasó, qué vacío entró en usted, qué necesidad, qué falta de algo hizo que usted mirara atrás. Si estaba en el camino del Señor, ¿por qué? Usted tiene que identificar eso y dígale, Señor, yo tengo necesidades económicas, por eso me involucré en esto, quería más, pero dígale, Señor, pero ayúdame, Señor, y ayúdame a suplir mis necesidades económicas, Señor. Suplir, yo te voy a buscar, Señor, pero tú ayúdame a suplir mis necesidades económicas. Señor, yo estoy teniendo problemas de algo, ya no tengo ese gozo, ese deseo de estar contigo, Señor. Estoy queriendo buscar otras cosas que ya yo había dejado. Señor, devuélveme el gozo, Señor. Devuélveme el gozo que yo tenía en tus asuntos, Señor. Yo no voy a volver atrás, pero te ruego que me ayudes. Yo quiero mantenerme en tu camino, devuélveme ese gozo que yo tenía, Señor. Eso es lo que tú le tienes que decir al Señor. Porque tú has pretendido llenar algún vacío tal vez con entretenimiento, con distracciones. Has pretendido llenar una preocupación que tenías de dinero ocupándote más. Pero el Señor te dice, confía en mí, yo te voy a dar lo que necesitas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, dice su palabra. O sea, el Señor te ofrece que Él te va a ayudar con eso. Entonces tú abre tu corazón y dile, Señor, yo te creo, voy a andar en este camino, voy a dejar eso, te ruego que me ayudes, yo confío en ti. Así, eso quiere, Señor, que confíes en Él, que venga por acá, que te vuelva de tu mal camino, que te arrepientas y vengas en camino. El Señor quiere que vengas a sus brazos, pidiéndole ayuda. No se te ocurra volver a caer en lo mismo que te sacó el Señor. Ven a sus brazos, pide ayuda y Él te va a sacar de eso. Él es el que te saca de eso. Para finalizar, quiero decirles algo. Quiero recordar una historia que ustedes la conocen muy bien. No vamos a ir a la Biblia, pero usted la conoce bien. Es la historia de cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro tuvo una conversación con Jesús. Jesús estaba contando lo que le iba a pasar, que iba a tener que pasar por la crucifixión, ¿verdad? Que iba a tener que morir. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes van a ser dispersados? ¿Me van a abandonar? ¿Me van a dejar solo?
Y Pedro en ese momento se levanta y le dice, no, Señor, jamás, jamás te dejaré. Yo estaré contigo hasta la muerte, Señor, le dice Pedro. Pedro sin duda amaba al Señor, ¿verdad? Amaba al Señor. Había visto lo que el Señor había hecho. Él había comprobado, sabía, creía en que Él era el Hijo de Dios y que Él era el Mesías. Le ofreció a Jesús que estaría con Él hasta la muerte, no lo separaría. Y Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pero dijo, jamás, Señor. En los días siguientes pasó exactamente lo que dijo Jesús. Cuando Jesús estaba ya en el proceso para ser crucificado, algunas personas se le acercaron a Pedro y le decían, ¿acaso tú no eres el que estaba con Jesús? Él es. Y Pedro dijo, no, no soy yo, ¿no? Y se iba. Después volvieron a acercarse a él y por último, alguien le dijo, sí, tú eres el que hace todo con ellos. ¿Tú conoces a él? Y Pedro le dijo, no lo conozco, le dijo. Esa fue la 3ª vez para hacer la historia corta. En ese momento cantó el gallo. Y en ese momento los ojos de Jesús lo miraron a Pedro, que acababa de decir eso. Se puede imaginar cómo se sintió Pedro, ese apóstol que amaba a Jesús. Y en ese momento, él que había ofrecido que jamás lo abandonaría, lo acababa de negar. Pedro se quería morir en ese momento. Se hundió, se cayó en un desánimo tremendo, se fue llorando, se apartó del Señor. Pedro no podía creer lo que había pasado. Así es, hermanos. Más adelante hay una escena en la que, bueno, ustedes saben, Jesús murió, efectivamente fue crucificado, al 3er día resucitó y volvió ya en vida otra vez, volvió a encontrarse con Pedro y sostuvo una conversación con Pedro. Y Jesús se le acerca a Pedro, ya había resucitado Jesús, se encuentra con Pedro y le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Si se da cuenta, Jesús no le reclamó a Pedro, no lo regañó a Pedro por lo que le había dicho. Simplemente le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, le dijo. Pedro le contestó. Jesús por 2ª vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, le dijo el Señor, tú sabes que te amo. Por 3ª vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Lo que estaba queriendo hacer Jesús con esto era reafirmando el compromiso y fidelidad de Pedro con Jesús. Jesús estaba pronto a irse, y lo que Jesús quería era que Pedro reafirmara su compromiso con Jesús, porque Jesús iba a encargarle la continuación del trabajo que había comenzado Jesús. Entonces Jesús estaba con eso comprometiéndolo a él para que no le falle. Con esas palabras Pedro se estaba arrepintiendo. Con esas palabras Pedro estaba reafirmando su compromiso con el Señor. Efectivamente, Pedro no le volvió a fallar al Señor. En los acontecimientos que están mostrados en la Biblia se muestra que Pedro le fue fiel al Señor hasta la muerte, como él lo había dicho. Tremendo, Pedro se arrepintió. Y Jesús le confió nada menos que un ministerio muy complicado y Pedro le fue fiel hasta el final. A continuación de eso, Jesús le dijo que lo siguiera. Esta historia que les he contado, por si acaso la pueden buscar, está en el libro de San Juan 21:15. Pero no lo vamos a ver ahora por cuestión de tiempo, pero está ahí en San Juan 21:15, 15 al 19. Pero el secreto entonces de volverse al camino del Señor, una vez que uno ha pisado terreno peligroso, tenebroso de las tinieblas, es el arrepentimiento sincero, como el de Pedro. Pedro se arrepintió y Pedro volvió al camino y Jesús lo recibió. Jesús no lo regañó. Ustedes tienen un Dios maravilloso que no lo regaña, no les reclama, simplemente los recibe. Pero quiere que le seamos sinceros, fieles. Quiere que nos volvamos a Él con sinceridad y que no volvamos a caer en lo mismo que nosotros caímos. Volverse al camino implica no volverse atrás. El Señor quiere gente comprometida con Él. Ahora, hermanos, yo quiero entrar en un tiempo de oración. El Señor nos ha hablado aquí, ahora yo voy a entrar en un tiempo de oración con ustedes. Primero voy a orar yo y después les voy a pedir que ustedes oren conmigo. ¿Está bien? Yo quiero que ustedes, ahí donde están, cierren sus ojos, simplemente para que se conecten con la oración y no se distraigan con otras cosas. Vamos a orar. Yo voy a orar primero, solo. Esta oración es para aquellos que realmente quieren servirle al Señor, que realmente quieren volverse al camino de Dios. Cierran sus ojos, hermanos, vamos a orar.
Esta oración también es para aquellos cuyo corazón late fuerte por servirle a Dios, para aquellos que no quieren separarse de Dios, para también aquellos que no conocen a Jesús y han escuchado esta palabra y su corazón ha sido tocado y quieren conocer a ese Jesús maravilloso. Para todos ellos, para los que recién se conectan por primera vez, para los que no conocen a Cristo, para ellos también es esta oración. Jesús le estaba hablando a Pedro y ahora Jesús te va a hablar a ti. Jesús te va a hablar a ti. Pon tu nombre ahora en esta oración que yo voy a hacer. Jesús dijo, Pedro, ¿me amas? Pon tu nombre en reemplazo del nombre de Pedro. Héctor, ¿me amas? Augusto, ¿me amas? Mariela, ¿me amas? A continuación Jesús le dijo, o Jesús le dice a ustedes, arrepiéntete. Arrepiéntete de estar perdiendo el tiempo en hacer cosas que no te mandé. Arrepiéntete de haber estado dedicando tiempo a actividades que te alejan de mí. A continuación, los que quieran pueden hacer esta oración siguiendo lo que yo les voy a decir. Los que quieran, síganme en oración. Pueden estar seguros que Jesús está escuchando la palabra que ustedes van a decir ahora, siguiéndome en oración. Repitan después de mí. Sí te amo, Señor. Sí te amo, Señor. Sí te amo, Señor. Me arrepiento de haber estado poniendo a cosas o personas por encima de ti. Me arrepiento, Señor, de haber dedicado tiempo a actividades en reemplazo del tiempo que dedicaba a ti. Me arrepiento, Señor. Haré lo que me pidas, Señor. Haré lo que me pidas en tu palabra que haga. Haré tu voluntad, Señor. Señor Jesús, te pido que vuelvas a mi corazón. No quiero volver a separarme de ti, Señor. Te pido que llenes cualquier vacío que haya en mi corazón. Devuélveme el gozo, Señor. Devuélveme el gozo, Señor, por ti. Ayúdame, Señor, a lograrlo. Ayúdame, Señor, a no caer en tentación. Ayúdame, Señor, a vencer a la tentación. A vencer en mis batallas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, Señor. Amén. Gloria a Dios, Señor, por este tiempo tan hermoso, Padre. Sigamos ahí orando. Sigamos orando. Sigamos orando. Sigamos orando. Este es un tiempo de reconciliación. Este es un tiempo donde se derrama la misericordia y el amor de Dios sobre cada hogar, cada familia, cada vida que está al otro lado. Gracias, Señor. Si usted nunca ha conocido el amor de Jesús, nunca ha tenido un encuentro con Jesús, nunca le han hablado de un Jesús que salva, que murió y resucitó por usted, de un Jesús que se puede convertir en su abogado y que está intercediendo por usted a la derecha del Padre sentado en el trono celestial. Le invito a hacer esta oración, teniendo en cuenta lo que dice en 1 de Juan 1:9. Si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos confiar siempre en que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen, esa muerte eterna. Estoy segura que tanto ustedes como nosotros, aquí en casa, queremos acceder en algún momento de nuestra vida a esa vida eterna. Señor,
Te damos gracias por esta transmisión, te damos gracias, Señor, por haber traído a todas estas personas que están allí al otro lado de la línea. Gracias, Señor, porque tú has estado aquí con nosotros y tú estás allá donde están estas familias conectadas, Señor. Gracias, Señor. Tú nos has hablado, nos has enseñado, nos has guiado cómo debemos hacer para retornar al camino, Señor, porque tú quieres que ni nadie se pierda, Señor. Tú quieres que todos vuelvan al arrepentimiento y no se separen de ti, porque tú tienes grandes cosas para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Allí donde está cada uno de los que me han visto, Señor, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús bendigo a las familias que están allá, Señor. Tú conoces sus necesidades, Señor. Ayúdalas, Padre Santo. Sana a los enfermos ahí donde estén, Señor. Cualquier persona que en este momento tenga alguna enfermedad, en este momento reciba la sanidad del Dios Todopoderoso. Si usted cree que el Señor la puede sanar, en ese momento diga: Señor, sáname, Señor, sáname. Y en el nombre de Jesús usted va a ser sana ahora, porque el Señor Jesús sigue sanando hasta ahora. Sanaba hace 2000 años y Él está vivo y sigue sanando ahora. Reciba usted su sanidad en el nombre precioso de Jesús y háganos saber de la sanidad que ha recibido para gozarnos de la maravilla que está haciendo el Señor en sus vidas. Bendiciones para todas las familias que están allá atrás. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.